La descarbonización del acero es, sin duda, una de las mayores reconversiones industriales de nuestro tiempo. Pero a ver, ¿cómo se financia una transformación tan masiva? Vamos a meternos de lleno en esto porque no es solo una cuestión de tecnología, no. Es una cuestión de dinero, de muchísimo dinero. Estamos hablando de cifras que sinceramente asustan un poco. Un único proyecto de acero verde puede necesitar una inversión de capital, lo que se conoce como CAPEX, de 2.000 millones de euros. Sí, con 9 ceros, una cifra que puede paralizar a cualquier consejo de administración. Y aquí está la pregunta del millón, o bueno, de los 2.000 millones para ser más exactos. ¿Cómo se convierte una apuesta de esta magnitud en una inversión sólida que alguien quiera financiar? Pues de eso va este análisis. Vamos a desgranar las claves que nos da el capítulo 14 de la Guía de Ingeniería Industrial para la Descarbonización Siderúrgica. Lo primero que hay que entender es que el problema no es solo lo que cuesta la tecnología. El verdadero reto es que estamos hablando de un sistema entero, de crear un ecosistema industrial completamente nuevo y claro, eso está lleno de incertidumbre. Y esta frase de verdad resume el núcleo del problema. Como dice la fuente, un proyecto a largo plazo no puede construirse sobre la volatilidad del día a día. Depender del precio que tiene la luz a cada hora durante 2 décadas, eso no es un plan de negocio, es ir al casino. Y como sabemos, los bancos no financian casinos. Entonces, para que un proyecto sea bancable, o sea, que un banco esté dispuesto a poner el dinero, lo primero es identificar y ponerle nombre a los grandes riesgos. Son 3, básicamente, las incertidumbres que le quitan el sueño a cualquier inversor en esta transición. El primero, el riesgo energético. Y ojo, no se trata solo de que el precio de la electricidad suba y baje como una montaña rusa. También hablamos de la capacidad física de la red. ¿Puedes soportar la demanda brutal de potencia de un horno eléctrico o de la electrólisis para hidrógeno de forma estable y continua? El segundo es el riesgo de suministro. Las nuevas rutas de acero verde necesitan materiales muy específicos, como los pellets de mineral de hierro de grado RD para la reducción directa. Son unos pellets de altísima pureza esenciales para los nuevos procesos sin carbón. Si no tienes la garantía de que ese material va a llegar a la planta de forma constante y a un precio predecible, el proyecto entero se tambalea. ¿Y el tercero? El riesgo de mercado. Fantástico, hemos producido acero verde. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien que se comprometa a comprarlo? ¿A qué precio? Sin una respuesta clara a esto, no hay un flujo de caja predecible. Y sin eso, pues olvídate de la financiación. Vale, hemos pintado un panorama de riesgo bastante serio, ¿verdad? La solución, según la fuente, no es una única bala de plata, sino construir un portafolio de coberturas. Dicho de otra manera, se trata de blindar el proyecto con una serie de contratos específicos y a largo plazo. Y esto ilustra la idea central de una forma brillante. La verdadera revolución no está solo dentro del horno, está en el despacho del abogado, en los acuerdos que le dan estabilidad al proyecto. La solución es tanto contractual como tecnológica. Empecemos por la energía. Un PPA, o acuerdo de compra de energía, es un contrato a largo plazo, pongamos a 15 o 20 años, para comprar electricidad a un precio fijo. ¿Qué se consiga con esto? Pues que neutralizas la volatilidad del mercado. El coste energético pasa de ser una variable incontrolable a una cifra predecible en el plan de negocio. Pasemos a las materias primas. Pues es exactamente la misma lógica. Se firman acuerdos de suministro a largo plazo para esos pellets de grado RD o cualquier otro material clave. Esto garantiza no solo el acceso, sino también la estabilidad en el precio, eliminando así la incertidumbre de la cadena de suministro. Y para el riesgo de mercado, la herramienta clave son los acuerdos de venta, o como se conocen en el sector, off-take agreements. Aquí, un cliente, por ejemplo un fabricante de coches, se compromete a comprar una cantidad determinada del acero verde producido durante varios años. Esto garantiza un flujo de ingresos estable, que es exactamente lo que un financiador necesita ver para dar el sí. Y mientras se construye todo este blindaje contractual, un nuevo jugador entra en el campo y cambia las reglas del juego financiero, la regulación. Hablemos del CBAM, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea. En esencia, es una tasa sobre el carbono que llevan incorporado ciertos bienes que se importan a Europa. De repente, la huella de carbono deja de ser solo un tema de sostenibilidad para convertirse en un asunto de finanzas y operaciones. Con regulaciones como el CBAM, tener datos auditables sobre tus emisiones ya no es algo opcional, es un activo financiero en toda regla. Una medición precisa y una trazabilidad completa reducen el riesgo de incumplimiento y además te dan una claridad comercial enorme. Puedes demostrarle a tu cliente y al regulador exactamente cuál es tu huella de carbono. Y así, uniendo todas las piezas, los contratos y la regulación, vemos la transformación completa. El proyecto pasa de ser una apuesta arriesgada a un activo sólido y, lo más importante, financiable.
Lo que tenemos en pantalla es la fotografía del antes y el después. A la izquierda, un proyecto expuesto a todo tipo de volatilidades, precios de energía, suministro, demanda, un puro juego de azar. A la derecha, un activo blindado. Los costes energéticos fijos gracias al PPA, el suministro asegurado con contratos, los ingresos garantizados por acuerdos de venta y el riesgo regulatorio gestionado con datos robustos. Esto ya no es una apuesta. Y esta frase final de la fuente lo clava. De repente, esos 2.000 millones de euros ya no son una cifra que asusta. Con toda esta estructura contractual detrás, se convierten en un activo financiable, predecible y sólido. Lo crucial aquí es que este modelo va mucho más allá del acero y nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué otras grandes industrias como la del cemento, los productos químicos o el transporte marítimo podrían aplicar esta misma lógica de blindaje contractual para convertir sus gigantescos proyectos de descarbonización en una realidad financiable?